Buenas tardes, perdón. Sí. El implacable tiempo marca que uno en estos importantes congresos como este, en realidad que lo es, por el auditorio, que por mucho que uno esté curtido a ver conferencias, pues siempre está asustado. El pánico escénico de todas maneras no desaparece del todo. Uno tiene dos opciones: o insistir en una idea, o tirar 3.500. Voy a coger la segunda opción. Tirar 3.500. Y digamos que antes de empezar con el tema que me fue asignado, yo quisiera para seguir con el ritmo del congreso, porque esta mañana tuve oportunidad de estar acá, desafortunadamente ayer no pude, seguir con una introducción donde voy a tocar 3 subtemas. Uno, que trató mi querido Miquel Martín Casal esta mañana, que fue uno de los tantos temas que trató en su completa interesante conferencia, que también optó por llenarnos de ideas a la cabeza, que creo que es la función hoy en día. Los profesores hoy en día somos más transmisores de inquietudes de ideas que de conocimiento. Para conocimiento está el internet, o sea que eso sí no hay necesidad. Entonces, él cuestiona que la amenaza de lesión de un derecho pueda ser daño. Yo creo lo contrario. Digamos, tenemos una confrontación y todo parte depende de que uno entienda por daño. En efecto, el daño siempre bajo la responsabilidad civil se ha estudiado desde la lesión del derecho hacia adelante, ¿sí? Y el daño cierto siempre ha sido daño cierto y consumado, o daño cierto y no consumado, pero de todas maneras para futuro. ¿Qué es lo que yo creo que falta? Antes, mejor dicho, el no daño es el goce pacífico del derecho. Peace and love, no problem, todo ok, eso es no daño. ¿Dónde empieza el daño? Cuando le amenazan a uno el derecho. Porque esa amenaza ya es de por sí un daño cierto. Esa es la hipótesis que yo manejo. La amenaza de lesión definitiva de los derechos es en sí misma un daño cierto. Entonces, vamos a tener 3 daños ciertos. La amenaza, que el profesor Tamayo creo que está de acuerdo con él por lo que vi aquí, por lo menos hace mención al concepto pues, de perjuicio, ¿cómo se llama? Contingente, daño contingente, que en el fondo es el mismo concepto con el constitucional de perjuicio irremediable de la acción de tutela, ¿cierto? Y esa noción, ¿por qué para mí ahí hay daño? Porque hay merma del interés. Y me uno a la reivindicación del profesor Adriano de Cupis como uno de los mejores libros que hay en el mundo, que no hay mucho, sobre el tema del daño. Pero aplauso al profesor de Cupis en su tumba, un poquito conservador para mi gusto, pero italiano de los años 60, ¿qué más puede esperar? Entonces, miren ustedes, en ese caso, en la lesión definitiva de derecho hay una merma de un interés sobre el derecho económico, no, pero hay una merma sobre el interés, y esa merma de ese interés ya de por sí es daño, porque en efecto vale menos, no necesariamente a nivel económico, aunque normalmente sí, vale menos un derecho en paz que un derecho en amenaza. Entonces, esa vale más un derecho en paz que uno en amenaza. Y esa amenaza supone que hay acción judicial. Siempre supone que hay acción, que es uno de los requisitos del daño. Hay acción judicial y hay reparación. Y esa reparación es volver al status quo ante de la amenaza. Es decir, porque la amenaza es el daño, que tiene que tener elementos objetivos que prueben la amenaza. No se trata de, ay, me van a matar, uy, sí, daño. No, la amenaza supone la inminencia del daño definitivo. Y esa inminencia del daño definitivo ya es alteradora del goce pacífico. Y al ser alteradora del goce pacífico, pues es daño. O si no, ¿cómo se llama eso? Porque eso es merma y lesión de una afrenta a un interés. Entonces, ¿de qué tratan en esos casos las acciones judiciales? Trata de volver al status quo anterior a la amenaza, quitando los elementos fácticos que producen la amenaza. Eso es lo que se hace ahí. Y esto se hace a través de obligaciones de hacer o de no hacer, que son por definición las formas de reparación. La reparación in natura, que es pues eso, ¿cierto? Y también puede utilizarse la cesación del ilícito, que si acaso después tengo tiempo vuelvo sobre eso.
Pero en esto, todo lo que se llaman las acciones de urgencia en la doctrina se pueden considerar como acciones que protegen el daño bajo su versión de amenaza. Y miren ustedes, dos ideas así como novedades. Pues novedades entre comillas, aquí no hay nada nuevo en esta materia. Esta materia es más vieja que la panela. La ley del talión yo creo que es la primera expresión de esto, que entre otras sentó la básica regla que ojalá se cumpliera aquí en este país violador de derechos humanos, de identidad entre daño y reparación. Porque es que antes era ojo por cabeza entera. Aquí por lo menos se dijo ojo por ojo y diente por diente. Aquí es defender una tierra por muerte. O sea que se trastoca completamente socialmente hasta esa ley del talión. Pero yo les digo, por ejemplo, los principios de UNITOA, que son unos principios muy importantes, tienen en materia contractual, permiten medidas para actuar cautelarmente, ¿cierto?, en medida en que haya posibilidad de un daño inminente. Y allá hay una acción judicial, que es entre otros lo que estamos viendo con el blockchain o cadena de datos, ¿cierto?, en el derecho básicamente anglosajón, que es meter una cláusula que es una inteligencia artificial, hay un mundo de datos que dice, uy, pila, porque se les erró el ojo, además dejó tal cosa, además dejó le peleó con la mujer, además, entonces, ojo, medida cautelar y esa forma de reparación yo creo que existe. Segundo tema, introductorio. Distinción entre daño y perjuicio. Mi querido Javier, respetadísimo profesor Tamayo, usted me entendió bien, pues porque esta mañana lo vi con mucha atención. Pero digamos que yo quiero precisar, uno, yo tengo una nueva definición de daño, porque yo cometí un error en el libro, se llama el daño y no lo definí realmente, lo definí en una frase al paso, o sea, un error garrafal, no me lo perdono, ¿no? Pero ajá, se me fue así, ¿yo qué hacía? Pues se me fue así. Ahorita ya tengo una definición de daño en un artículo que saqué en el 2015 que va a ser el objeto en buena parte de esta intervención. Pero digamos que en ese libro yo de todas maneras digo que trataré como sinónimo los dos conceptos. Digamos, yo no me enrollo la cabeza con esa distinción, que eso da un pato de tesis doctorales, que 5 en Francia, por ejemplo, una donde justifica todo el... Para mí, en el fondo es lo mismo. Simplemente lo que yo decía sobre eso del daño es que en el fondo sí planteaba dos inquietudes propias a la responsabilidad civil. Una primera inquietud que planteaba es pues que caben tanto los derechos pecuniarios como los no pecuniarios, ¿cierto? En la definición de daño, lo cual anteriormente era muy discutible, entre otras por la influencia judeocristiana en la historia de la responsabilidad civil, donde la culpa era el único fundamento y donde el daño moral era ateo. Les digo, un paisa, apellido Restrepo, fue el abogado del caso Villaveses célebre de 1922 y terminó excomulgado. Averigüen ustedes aquí pues, por ese cuento, terminó excomulgado por la iglesia. Pero digamos que lo otro importante que yo quiero resaltar es que cuando yo digo que es importante distinguir, o que no es importante, que es útil distinguir entre daño y perjuicio, es por una segunda consecuencia, reflexionar sobre el concepto de daño colectivo. Miren ustedes que el Código de Napoleón es homus económicos, es individualismo venteado puro, protección del individuo en su patrimonio. Eso es el Código Civil de Napoleón. Nunca tenía la acción popular, que misteriosamente la trajo Andrés Bello aquí a Colombia, yo no sé de dónde la sacó él. Yo trataba de averiguar y pues sí, que era romanista y que en Roma había más o menos acción popular ahí medio hostia, pero eso no era propio del derecho del Código Civil, porque allá lo último que podía poner en un Código Civil era una acción popular, por el concepto de democracia. Bueno, no entiendo otras explicaciones que no vengo al caso. Pero yo quiero entonces decir simplemente en eso. Creo que la distinción puede ser útil, pero no es necesaria. No es necesaria para nada. Yo hablo en sinónimo daño y perjuicio. ¿Y cómo defino daño? Empiezo como todo el mundo, que en el libro del doctor Tamayo hay una referencia al final del profesor Botero sobre ese tema. Como iniciamos todo, es la lesión a los intereses lícitos, a una situación jurídicamente protegida, lo que se quiera, ¿cierto? Pero yo le agrego, trátese de derechos pecuniarios o no pecuniarios,
patrimonial, pecuniarios o no pecuniarios, individuales o colectivos, que surgen por la lesión definitiva o por la alteración o amenaza en el goce pacífico del derecho y que, gracias en última instancia a la acción judicial, es objeto de reparación, esa es la definición, es objeto de reparación si los otros elementos de la responsabilidad se encuentran reunidos. ¿Cuáles otros dos elementos para mi gusto? Imputación y fundamento, pero tampoco es tema de este punto. Y antes de empezar a desarrollar el tema, pues les quiero traer tres temas para mí interesantes y entre comillas novedosos. Uno siempre que en esta materia utilice la palabra novedoso, debe ponerla entre comillas, porque esta vaina, como ya les digo, es más viejo pues que la paleta. Uno primero, miren ustedes, que no es nuevo, pero que ya se nos vino en responsabilidad civil. ¿Pueden ser los animales tener legitimación por activo en acciones de responsabilidad civil? Estamos al lado de eso. Yo no sé si vieron la tutela de ese perro, por allá que estaba callejero, además como la canción de Miguel Cortés, perro callejero, no es una canción, búsquenla, Miguel Cortés. Ese perro callejero le meten una tutela, ¿cierto? A nombre de él, del perro, no me acuerdo cómo se llama, negro, lo que se llamaba, que salen le meten la tutela, imaginen ustedes, entonces que se ordene arreglarle las caderas al perro. Duro, ¿no? Duro. El oso de anteojo, que se ordene dejarlo en libertad. Entonces, ¿aquí dónde vamos? Miren la sentencia del Río Atrato de la Corte Constitucional. Una sentencia que lo deja uno pensando, digamos, eso es novedoso, sí es novedoso, por lo menos en Colombia. ¿Ah? ¿De lo del mal? Sí, que... No, usted como le gusta tanto la Corte Constitucional, mi querido Javier, ¿no? Ni para qué hablamos de eso. Pero entonces les digo, miren ustedes, por ejemplo, el Río Atrato. En la sentencia del Río Atrato se dice que es el río el que tiene la legitimidad y el que es la víctima de los daños colectivos. Eso para mí es un cambio de paradigma total en la responsabilidad civil. Quizá el que más, y que será interesante, y yo les digo a los que están empezando en esta materia, o nosotros mismos, dedicarnos a reflexionarnos sobre el daño moral del perro, no del dueño del perro, que eso a la hora del papaya, es del perro mismo. Es que puede el perro sufrir daño moral, así como el río Bogotá en la acción popular de la sección tercera. Mi saludo, señor ministro, bravo por eso que está haciendo usted en su ministerio, no lo digo por sapo, pero de verdad que es importante pues, porque estamos en toda la justicia transicional que yo adoro y están implementándolo de una manera casi perfecta. Entonces, un primer punto es eso, yo le recomiendo esa tutela del Río Atrato con ponencia de Jorge Iván Palacio, creo que es la 005 del 17, esa es de este año. Pero una segunda tutela nueva que también se le queda a uno, se cae uno plop como Condorito, ¿sí? Es la tutela del daño